Muy buenos días a quienes nos ven. Buenos días a Víctor, Alejandro. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí Buen día. otra vez. Un programa más. ¿Cuántos llevamos, Alejandro? Casi 60. No, creo que este es el 63. Alrededor de 60. Por ahí. Por ahí. Empezamos noviembre 19, 2023. Y publicamos uno cada semana. Ajá. Así es. Cada semana, muy bien. Y algo que es importante, nos verán en el extranjero. ¿Saben ustedes si alguien? Ya. ¿De dónde? De una ciudad que se llama Chino Hills, en California. California. Ajá. ¿Tú sabes de algo más? Yo he visto algún comentario de Perú. De Perú. Perú sí, también. Sí. Perú. Vamos a tomar nota para mencionarlos después. Sí. Por sus nombres Sí. aparecen. Sí. Y había una persona, ¿se acuerdan? En Frisco, en Texas. Sí, al Sí. principio. Sí. Lo cual nos llena de alegría y nos motiva a seguir adelante, porque precisamente lo que buscamos con esta serie de programas diversos, con temas diversos y enfoques diversos, es ser útiles, despertar el sentido de superación integral en quienes nos escuchan y alimentar esa voluntad de ser mejores, tener mejor calidad de vida en todo sentido. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Muy bien. ¿Saben ustedes lo que es síndrome? Síndrome. No es lo mismo que paradigma, ¿verdad? Es diferente. Es diferente. Es algo que se sospecha que procede de, pero que no tiene la seguridad, ¿no? Algo hay de eso. Tiene que ver con la medicina. Síndrome. De hecho, síndrome es una palabra de origen etimológico, de origen griego. Griego. La utilizaban en medicina. Síndrome. Los primeros, la medicina en sus inicios, con los famosos médicos griegos, Hipócrates y demás. Y la palabra etimológicamente significa un conjunto de cosas que concurren, Ok. que suceden simultáneamente. Eso es síndrome. Eso significa etimológicamente. Y aplicada a la medicina, es un conjunto de signos o de síntomas que aparecen al mismo tiempo y que reflejan la existencia de una enfermedad o malestar. Como hay que estar muy alertas a eso, ¿no? Claro. Pero también es, otra vez yo como el fútbol, pero Ajá. ¿se acuerdan del Jamaicón Villegas? Sí. El famoso síndrome del Jamaicón. A ver, por Está en ejemplo. el extranjero. Por ejemplo. Él tuvo ofertas para irse a jugar al extranjero, pero no soportaba Vivir lejos. vivir lejos de México. Okay. Sí. Muy conocido ese. Entonces, sí, ese es era conocido un como el síndrome, síndrome del Apliquémoslo. Jamaicón. Muy buen ejemplo, apliquémoslo. Es un conjunto de signos. ¿Qué signos, por ejemplo? ¿Qué signos manifestaría el Jamaicón Villegas para poner de manifiesto un malestar de emigrar? Por ejemplo, nostalgia de la comida, Lejanía. la lejanía de los seres queridos, la familia, del terruño donde nació. Ajá. Un conjunto de signos o síntomas que concurren para manifestar la existencia de un malestar. Porque eso llegó a hablarse de los mexicanos, como un síndrome en todos los mexicanos, a los que no les gusta emigrar, aunque pudiera significar tener mejores oportunidades para desarrollar mejor sus talentos. El tema que vamos a abordar hoy junto con ustedes y con quienes nos escuchan es 8 síndromes laborales. Muy interesante. Muy comunes. El mundo del trabajo. En el mundo del trabajo. Muy bien. Y que afectan a todos los que forman una comunidad de trabajo en una empresa muy pequeña, micro, o pequeña o mediana o grande. En el mundo laboral hay síndromes, hay un conjunto de signos que pueden manifestar un ambiente tóxico que impide, no sano, que impide el pleno desarrollo, el sano desarrollo de todos los que están ahí. El clima laboral. El clima laboral. Vamos a ver cuáles son esos síndromes. Primero, el síndrome de Cronos. Tiempo. En la mitología griega, Cronos era un personaje. Sí. Ese dios tenía una característica. ¿Cuál era? ¿La recuerdan? El tiempo, ¿no? El tiempo, por eso. Cronos significa tiempo. Era en la mitología griega el dios, pero tenía una característica.
Tenía miedo, pavor de que alguno de sus hijos lo destronara, ocupara su lugar. Oye, qué interesante. Y por eso, ¿qué hacía? Devoraba a sus hijos, se los comía. Qué bárbaro. Mitología griega. Se comía a sus propios hijos para evitar que lo destronaran. Mitología. De ahí se toma para hablar del síndrome de Cronos. Okay. Es el síndrome de Cronos que se manifiesta en personas que dirigen, que tienen puestos de autoridad en una empresa, en los jefes. Ese líder, o el mal líder, o el antilíder, que impide, estorba, nulifica, no quiere, cancela el desarrollo de su equipo. Que nadie se desarrolle, O sea, no que lo nadie dejo se porque me va a forme, desbancar que a mí. nadie se empodere por miedo a que lo superen profesionalmente. Qué interesante, ¿eh? Sí. ¿Habrá de esos jefes? Sí. Vaya, Se puede decir hasta sus extensiones. Oigan, con más autocrítica, habremos sido nosotros en nuestra historia laboral algunas veces de ese tipo de Yo jefes. conocí gente. Nosotros, hablo de nosotros. Yo, Víctor, yo, Sergio, yo, Alejandro. ¿Habré sido alguna vez ese tipo de líder, de jefe? Yo lo fui una vez y lo confieso ahora. Tenía un colaborador que me superaba. El día que se fue respiré. Digo, ahora me da vergüenza. Claro. Pero en aquel entonces quería conservar el trabajo, pero sí, alguna vez padecí ese síndrome. Desde que me hiciste recordar a Emma Godoy, señorona, decía, la juventud es para cometer errores. Por cierto, qué bonitos errores. Muy bien. Muy bien. Primer síndrome de Cronos. Muy bien. Segundo síndrome, son 8. El síndrome de Hammurabi, con H. Hammurabi. ¿Qué significa eso? ¿Quién fue Hammurabi? No es examen de historia, pero hay que recordar aquello que aprendimos en la escuela. No, de Babilonia. Babilonia. Ahí va quién fue Hammurabi, brevemente. Estamos hablando antes de Cristo, ¿no? Hace miles de años. Es que es la humanidad misma. Hammurabi, ahí va quién. Está bien que seamos viejos, pero no tanto. El rey Hammurabi fue un rey legislador de Babilonia. Gobernó entre 1792 antes de Cristo y 1750. No, pues. Todo eso antes de Cristo. Y es reconocido en la historia principalmente por un código de leyes que él formuló y que elaboró. ¿Saben cuántos preceptos tenía ese código? ¿Cuántas leyes tenía? No, conozco las judías que fueron 613. Está alrededor de 282 leyes. Muy bien. Muchas leyes. Una amplia gama de temas, asuntos civiles, asuntos comerciales, crímenes, castigos. Ese fue Hammurabi. Ajá. Por cierto, entre paréntesis, hay que dar crédito a quien lo merece. Esta información que estamos compartiendo la saqué de un infograma que obtuve de LinkedIn, una red de profesionistas, de profesionales, que me ha sido muy útil. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste este síndrome de Hammurabi? ¿Quiénes lo manifiestan? ¿Quiénes lo tienen? Otra vez, son aquellos jefes, dirigentes, dueños de empresas que paralizan los procesos comunicativos de una empresa, estableciendo procedimientos muy complejos. Ese es antilíder, ¿no? Tienen una serie de procedimientos, sí, muy bien documentados, pero rígidos, numerosos, burocratizados, que asfixian, que ahogan a la gente, hacen difícil su cumplimiento. Es un exceso de procedimientos, es un montón de leyes, de normas. Es exageración. Hay personas que tienen esa compulsión, esa obsesión, y que quieren imponer eso en las culturas laborales. ¿Puedo decir algo, claro, pero en términos futbolero otra vez? Sí, sí. Hay dos técnicos
no sé, en este mismo canal que nos ven en YouTube, hay programas muy buenos. Y en uno de ellos se entrevista a Efraín Flores, técnico mexicano triunfador. ¿En dónde? En YouTube. ¿Pero en dónde triunfó Efraín? Bueno, estuvo en Chivas, estuvo con Tecos, estuvo con Atlas. Efraín Flores. Fue director de la selección mexicana un tiempo. Y él platica en un programa con David Medrano que el trabajar 4 años junto a Loco Bielsa, ¿se acuerdan de Loco Bielsa? Sí. Marcelo Bielsa. Excelente entrenador, pero detallado y puntitoso. Todo lo manejaba con cuadritos, toda la cancha. Y decía, si usted está en el cuadrito 4, tiene que mandar la pelota al cuadrito 50. Uno muy parecido a él fue el que nos dirigió en Rusia 2018. Juan Carlos Osorio, más conocido como Juan Cambios Osorio. ¿Se acuerdan que cambiaba todo el equipo? El actual director de Tijuana, ¿no? Sí, que este sábado viene con remixivas. Aguas. Bueno, cuidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de técnicos? Son muy buenos, saben mucho, pero Efraín Flores acabó en el hospital. Y él dice, me pasé un tiempo en el hospital, después tuve 6 meses descansando porque no aguanté tanta tensión de eso, tanto procedimiento. Muy buen ejemplo, gracias Alejandro. Y veamos cómo esto se puede aplicar más allá. A la vida diaria. O sea, en los entornos laborales de cualquier tipo que sean, también el deportivo. Ajá. También el deportivo. Muy bien, ya llevamos 2 síndromes. El de Cronos, el de Hammurabi. Tercero, síndrome de hibris. Hibris, lo voy a pronunciar en griego. Hibris, se escribe con H. Ubris. Ajá. Ubris, con H, ubris. En griego, hibris significa arrogancia, soberbia, prepotencia, presunción, orgullo desmedido. Y es importante analizar el pavoral que mencionaste como antilíder, ¿te acuerdas? Muy bien. Sí. Es un término de origen griego que al traducirlo es orgullo desmedido, presunción, soberbia. Es un exceso de orgullo o de confianza en uno mismo que lleva a menudo a tomar decisiones imprudentes y a subestimar, a no tomar en cuenta los riesgos, a tomar decisiones malas. Viscerales. Por ejemplo, y tiene que ver con otro de los síndromes que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, Napoleón. Napoleón empezó su trayectoria ascendente, porque no era noble de nacimiento, empezó su trayectoria ascendente muy bien. Su genio militar lo hizo, y su inteligencia lo hizo ir escalando en la escala social. Y ya cuando se proclamó emperador, cosa que no era contrario a lo que inicialmente pretendía. Y ya como emperador empezó a llenarse de hibris, de orgullo desmedido, de exceso de confianza en sí mismo, y empezó a tomar malas decisiones. La peor de todas, ¿cuál? La guerra en el invierno contra Rusia. Cuando todo el mundo le recomendaba que no era el momento de invadir a Rusia. Y él, lleno de esa soberbia, pensándose enceguecido por su soberbia, invencible, y sintiéndose invencible, quiso seguir adelante. Y entonces lo acabó el invierno a sus tropas. Lo diezmaron, el invierno crudelísimo de Rusia. Sí. ¿Qué hizo ahí? Ese exceso de confianza en sí mismo, soy invencible, nadie me puede ganar, lo llevó a tomar una decisión mala. Subestimó los riesgos, no hizo caso a los consejeros y empezó su ruina hasta que terminó exiliado y murió en el exilio. Ajá, sí. Es el ejemplo de cómo la hibris, el orgullo desmedido, el subestimar los riesgos, pueden hundir a una persona o a una compañía. Y aplicado a los
al entorno laboral tienen el síndrome de hibris, los líderes, los jefes, que tras alcanzar el éxito pudieron haber sido, por ejemplo, colaboradores, empleados, subalternos muy buenos, y gracias a su excelente desempeño fueron promovidos a jefes y fueron escalando en la jerarquía organizacional hasta llegar a la cima. Pero entonces su actitud. Pero ya en la cima, entonces, llenos de hibris, tras alcanzar el éxito, se vuelven arrogantes. Exactamente. Desprecian las opiniones de los demás. Sí. No aceptan consejos, pierden sentido de la realidad, ven lo que quieren ver, escuchan lo que quieren escuchar, toman malas decisiones y empiezan a llevar a la ruina a sí mismos y a sus empresas. Es el antilíder Hitler. Antilíder Hitler. Exactamente. Relacionando uno de nuestros programas con otro. Exactamente. ¿Será frecuente el síndrome de hibris? Sí. Muy frecuente. Aquí hay una pregunta muy fuerte. Sí. Esto comentas, el arrogante, como que no hay escala. No se puede decir soy medio arrogante. O eres arrogante o no eres arrogante. Claro. Sí, yo creo que sí. Aunque yo diría que hay grados. Hay grados. Como entonces, que es un proceso en el que el arrogante empieza siendo arrogante, no se da cuenta, no tiene sentido de autocrítica, no hace caso a los que lo retroalimentan, no hace caso a lo que está sucediendo con su arrogancia y se va endureciendo y se va endureciendo. Claro que puede enmendarse. A ver, vamos analizando ese tema. ¿Cómo le hace una persona para no ser víctima del síndrome de hibris? ¿Cómo le podría hacer un jefe que ha sido promovido hasta alcanzar la cima, para estando en la cima no caer en esa arrogancia? ¿Cómo le podría hacer? Yo hablaría mucho de uno de los pilares de los jesuitas. Conócete quién eres. No pierdas piso. No pierdas piso. Mantente humilde. Exactamente. Recuerda de dónde vienes. Y recuerda dónde vas a terminar. Serás polvo que se comerán los gusanos. ¿Por qué te endiosas? Es básico. ¿Por qué te endiosas? ¿Tú qué vas a decir, Alejandro? No, precisamente eso, no perder la humildad. Bien. Pero ahorita me llega el Canelo de extracción humilde, tiene mucho dinero y ayuda a la gente. Bien, por ejemplo. Buen ejemplo, ¿verdad? Y aquí algo que es muy útil es escuchar. Ándale. La retroalimentación. Así es. Aquellos que nos conocen, aquellos que se atreven a señalar nuestros errores, aquellos en los que debemos mejorar, escucharlos. Okay. Porque cuando somos jefes, en vez de agradecer eso, tendemos a atacar luego. Vamos a la familia, Sergio. Un hijo de una persona arrogante, ¿qué le espera a ese hijo? Sí, ¿verdad? Pobre familia. Muy bien. Ya llevamos 3 síndromes. Vamos viendo el cuarto, son 8. El síndrome de Napoleón. Acabamos de hablar de Napoleón, entonces ya no es necesario abundar en él. Vamos a explicarlo nada más. Son los líderes que para compensar sus inseguridades personales adoptan un comportamiento autoritario. Okay. Se sienten Napoleones, pero es para esconder un sentimiento de inseguridad. Ándale, qué interesante. Una pregunta. Ajá. ¿Napoleón en el fondo era inseguro? Es difícil contestar, ¿verdad? No te sabría decir, pero yo creo que, generalizando, yo sí creo que entre el complejo de superioridad y el complejo de inferioridad hay un hilo muy delgado. Okay. Aquel que se siente inferior y que le dan un puesto de autoridad tiende a esconder su inferioridad adoptando aires de superioridad. Es que alguna vez en un documental en la televisión, un canal que transmite documentales interesantes, decían que el gesto de Napoleón de meter su mano ocultándola al corazón era un símbolo de protección porque era una persona insegura y tímido incluso. Podría ser que, no creo que haya sido tímido porque precisamente en sus combates, en general en su ascenso, destacó por su audacia, por su valentía, pero por eso es difícil ver su caso concreto, pero en general
Eso sí está documentado y estudiado. Entre el complejo de inferioridad y el de superioridad, un hilo Delgadón. muy delgadito. Muy delgado. Entonces, a veces adoptamos la máscara autoritaria de Napoleones, de poder, para esconder una inseguridad profunda en nosotros mismos. Sí. Muy bien. Quinto síndrome, el síndrome de Estocolmo. Ah, Estocolmo, Suecia. ¿Han oído hablar de ese síndrome? el aliarse a los secuestradores. Ah, muy bien. Vamos a ver, muy bien, Alejandro. Vamos, para ahorrar tiempo, vamos a ver de dónde viene eso. El síndrome de Estocolmo. ¿Por qué se le llama así? Se deriva de un robo muy famoso a un banco Ajá. en Estocolmo. Un robo a un banco Estocolmo. en 1973. ¿Qué pasó ahí? Durante el asalto a ese banco, varios empleados bancarios, fueron tomados como rehenes. Sí. Al final del incidente, ¿qué pasó? Los rehenes mostraron un notable, desconcertante apoyo a sus captores, incluso negándose a testificar en su contra. Sí. Un fenómeno desconcertante. ¿Por qué? La admiración. Fueron tomados como rehenes. No sabemos el trato que les dieron, pero habrá que ver luego cómo se desarrolló un vínculo emocional tan grande, de simpatía, de solidaridad, que los llevó a negarse a testificar contra ellos, sus captores, en la corte. Entonces a eso se le llama el síndrome de Estocolmo. Ajá. ¿Y en qué consiste? Es un fenómeno psicológico complejo, difícil de entender, en el que una víctima desarrolla sentimientos positivos hacia su victimario. Puede ser un secuestro, puede ser una violación, puede ser diferentes cosas. Una víctima desarrolla sentimientos positivos hacia su victimario. Caray. Y entonces, en un entorno laboral, pregunto, ¿se puede dar el síndrome de Estocolmo? Totalmente. ¿Podríamos poner ejemplos ahorita antes de leer la definición? Pues que un colaborador es víctima del trato que le da su superior. Y a pesar de eso, Y a pesar de eso colabora con él. Lo admira. y lo admira o sigue, Interesante eso. o sea, casi como masoquista, ¿verdad? Ándale. Sí. Pégame que te quiero mucho, pégame más para quererte más. Masoquista. Masoquista. Sí. Qué extraño eso, parece increíble, Pero existen. pero existe. Dice, síndrome de Estocolmo, son colaboradores, aquí aplica no solo a los jefes, ya sobre todo de parte de los empleados o colaboradores, desarrollan lealtad hacia un jefe tóxico o abusivo. Entre las mismas parejas puede haber un marido golpeador y Sí, la mujer lo quiere. sí, sí, eso, estamos hablando aquí del entorno laboral, ¿verdad? Y temen, dice, justificando su comportamiento, o sea, la víctima justifica al victimario. Complejo eso. Es lealtad hacia el líder o jefe tóxico, maltratador. Es que somos humanos, no perfectos. Ahora imaginémonos cómo será la cultura laboral de esa empresa. No. ¿Y cuál sería el remedio ahí? Es un cambio fuerte. Bueno, pero el primero que debe cambiar es el dueño de la empresa. Yo recuerdo, estudiamos hace buen rato en la carrera, pero yo recuerdo una clase de psicología industrial y se hablaba de la intervención del psicólogo en casos como eso. Ok. Bueno, son casos muy complejos. Sí, muy complejo. Y podríamos enfocar esto desde el punto de vista preventivo y correctivo. Ahora sí. Uno es corregir, ya está el fenómeno, ya tenemos el síndrome de Estocolmo, hay que corregirlo, pero ¿cómo prevenirlo? Bueno, aquí, por ejemplo, desde ese tiempo se habla mucho del coaching, ¿verdad? Ajá. O sea, un director, a sabiendas de que no es la perfección, puede pedir ayuda a alguien que sabe mucho de eso, ¿verdad? Un coach. Sí,
Porque también el jefe abusivo, Ajá. el jefe que tiene este síndrome de Estocolmo, más bien el jefe que lo provoca, el jefe tóxico, puede justificarse tranquilamente diciendo, aquí voy a usar sarcásticamente lo que es calidad. Al cliente lo que pida, al colaborador lo que pida. Me está pidiendo que le pegue, le pego, para que desarrolle lealtad hacia mí. Necesito de su lealtad. Ya suena Maquiavelo eso, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Veamos cómo puede esto degenerar es muy interesante. Es un fenómeno psicológico complejo. Sí. Bueno, perdón, ahorita Víctor dijo algo que me hizo decir pip. Cuando hablabas del coaching, en los deportes, ¿por qué al que dirige un equipo de fútbol americano se le llama coach? Mientras que en otros deportes es director técnico, entrenador, etcétera. ¿Qué será que en el fútbol americano la cabeza del equipo no dirige, sino nada más aconseja? Es que dijiste algo muy de actualidad. El Super Bowl el próximo domingo. Sí, Los dos nada más. directores de estos equipos echan mucha estrategia a lo que hacen. Pero también mandan órdenes. Claro. Entonces deben de ser más bien para lo que nosotros conocemos directores técnicos, ¿no? O entrenadores. Es otro tema, para no desviarnos. Bueno, Más bien es la traducción. O sea, es coach, Consultor. es en inglés, asesor, y entonces se toma de él el término para darle una acepción. Muy bien. Vamos ya casi terminando. Sexto síndrome. Ahí vamos 5, este es el sexto. Síndrome de impostor. El síndrome de impostor. ¿Lo han escuchado? Sí, cómo no. Yo no. ¿Tú no? ¿Tú sí? Impostor, sí. Pero como síndrome. En lugar de alguien. Ah, pero ¿a qué se refiere? A ver. Veamos eso. Sí. Ya impostor, la palabra impostor. Ya te dice algo. Sí. ¿Qué es un impostor o quién es un impostor? Alguien falso. Alguien que no. Suplanto a alguien. Ah, muy bien. Alguien que suplanta la identidad de alguien. Exacto. Se dice ser alguien que en realidad no es. Exactamente. Sí. Vamos a ver cuál es este síndrome. A pesar de ser competentes, tiene que ver con todas las personas, especialmente los colaboradores en una empresa. A pesar de ser competentes, sienten que no merecen su éxito, que no merecen eso que han logrado y temen ser descubiertos como fraudes. Sinceramente, están convencidos, ¿no? Están convencidos de que no merecen eso. Ajá. No es posible que logren ellos tanto. Son sus propios adversarios. Ellos mismos. Fíjense bien las características. Dudan constantemente de sus propias habilidades. Wow. No creen tenerlas, a pesar de que ahí está la evidencia. Fíjate lo que lograste. No. ¿Se ve? ¿Habré sido yo? ¿Baja autoestima? Claro. ¿Habré sido yo? No, yo creo que fue fulano. Yo creo que fue Chiripa. Dudan de sus propias habilidades. Tienen miedo, terror al fracaso. Los paraliza ese miedo al fracaso. Y tienen un perfeccionismo excesivo. Perfeccionistas a tope. Miedo al fracaso. Y duda constante de sus propias habilidades. Por eso, ante sus propios éxitos, son los primeros en no reconocerlos, en sentir que no son capaces y tienen miedo de que me vayan a descubrir. Oye, Alejandro, tú estás bien para este puesto, ya has demostrado mucho, te dicen a ti para moverte. No, será, no, yo creo que no. No he sido yo. Y tú mismo cercenas tus posibilidades de desarrollo. Es un síndrome complejo, difícil de entender, pero se da. Sí. ¿Han conocido algunas personas ustedes con ese síndrome de impostor que sienten no ser esa persona exitosa que todo el mundo les dice que son y que en el fondo dudan de sí mismos? Sí. No son muchos, pero sí hay. Sí hay. Entonces, síndrome del impostor. Tú que nos estás viendo y que nos estás escuchando, levanta las antenas. Quizá puedas tener ese síndrome de impostor que te impide lograr tu potencial.
Por último, el séptimo, son 7, no 8, había dicho 8, no, son 7. El síndrome de Hamlet. Hamlet, Otelo. Hamlet, Shakespeare. una obra clásica de Shakespeare. Y en la obra clásica de Shakespeare, ¿qué caracteriza a Hamlet? ¿Se acuerdan de eso? Los celos, no. No, ese fue Otelo. No, sinceramente no. La duda existencial. Duda Se da cuenta que un pariente asesinó a su papá. Él es príncipe y ha decidido vengar la muerte de su padre. Y una y otra vez vacila, indeciso. No sabe si hacerlo o no hacerlo. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Un pasito para adelante, otro para atrás. Un pasito para otro para atrás. Indecisión es su máxima expresión. El síndrome de Hamlet consiste en lo siguiente. Es una parálisis en la toma de decisiones. Wow. La persona, por exceso de análisis, por estar dándole vueltas a las cosas, no toma una decisión final. Por un exceso de análisis La retarda. o miedo a cometer un error, la deja para después. ¿En alguna forma se liga el síndrome de Hamlet con el síndrome de impostor? Puede ser, por ejemplo, una persona a la que le están proponiendo que sea jefe Ajá. y que el síndrome de Hamlet, además de que está indeciso sobre sí mismo, empieza a... Yo no soy el indicado. Yo no soy, y luego empieza a ver exceso de análisis. No, pero es que los colaboradores, y es que las responsabilidades, y es que en mi casa, y es que mi esposo y mi esposa, y es que no tengo tiempo, y es que... Entonces, si le das muchas vueltas a las cosas, siempre vas a encontrar una lista interminable con las excusas, de pros y de contras, sí. Pero es algo que caracteriza a un síndrome de Hamlet. Imaginémonos una empresa donde el jefe principal tiene ese síndrome, donde el director general tiene ese síndrome. Sí. La empresa se va a pique. Y yo creo que él va de salida también en 2x3. No va a tomar buenas decisiones. Claro. Y si a eso le añades, otro tipo, es como el síndrome de hubris también. Ajá. No, Están muy ligados, ¿verdad? sí. Aquí lo importante, y con esto vamos a terminar, 7 tentáculos de un pulpo. son 7 síndromes, signos, evidencias que apuntan en la misma dirección y que ponen de manifiesto un malestar, una enfermedad en las empresas, en la cultura laboral, en el clima organizacional, y que es importante estar atentos a ellos. Ya seas jefe o no seas jefe, un simple colaborador, date cuenta que esto es importante conocerlo, Claro. y tomar acción a nivel de prevención o a nivel de corrección. ¿Algo más que quieran añadir ya para terminar? Gente enferma es una empresa enferma. Sí, Sencillo. y que enferma a los Sí. sanos porque se contagia. Además. A los nuevos que vayan entrando y que están sanos, los puede enfermar. Muy interesante tema, ¿eh? Sí. Complejo, pero interesante. Muy bueno. ¿Algo que quieras añadir, Alejandro? Pues que pienso que uno se liga a otro y que, bueno, más bien te lo voy a preguntar. ¿Podemos encontrar líderes que tengan 2 o más de estos síndromes Sí. a la vez? Sí, yo ¿Al creo mismo que sí. tiempo? Por ejemplo, el síndrome de Cronos. Hay que cancelar el desarrollo de mis colaboradores, que nadie pueda llegar a saber Porque me más que quitan yo, el puesto. porque me quitan. De la mano puede ir con el de hubris, nadie más. El que sabe todo soy yo. El prepotente, Aquí el arrogante. El arrogante, el que sabe lo todo. El síndrome de Napoleón. Ajá. Por ejemplo, pueden ir ligados varios. Esos 3 son los que veo sobre todo muy ligados. Exactamente. Pueden ligarse, sí. Muy Muy bien, bien. pues con eso terminamos. Esperamos que sea útil, que alimente el útil. espíritu de superación en las personas y en las comunidades de trabajo. Hasta la próxima. Hasta luego. Les deseamos lo mejor. Adiós. Hasta